Continuamos, son las 7:49. Mire usted, ya está listo el doctor Ramiro Ramos. Hoy nos habla del caudillo del sur, de don Emiliano Zapata, en un aniversario más de su nacimiento. Nació un día como hoy. Así es, Miguel. Y sin duda, en pláticas aquí que teníamos aquí en Cuadro Chico, como dicen ahora, sin duda el revolucionario más honesto que tuvo la revolución, ¿no? El que tenía... Si no es el único. Si no es el único, Sí. tenía ideales muy bien fundamentados y además siempre, nunca cambió, siempre Sí, fue igual. Y además se va a decir una cosa, que peleaba por esencia en realidad, porque él no era un campesino muerto de hambre, era un tipo hijo de hacendados, vivía bien, o sea, no, como decíamos en el norte, tenía la manera. Sería la manera. Bien, Ramiro. Así es, y es correcto. Buenos días a todos. Un día como hoy, en 1879, nació Emiliano Zapata Salazar. Ese era su nombre completo. Y él nació en un municipio del estado de Morelos, que se llama Anenicuilco. Anenicuilco es un lugar donde los náhuatl, donde los aztecas le decían, o se le pusieron así porque es el lugar donde el agua se arremolina. Eso significa Anenicuilco. Y en ese lugar donde el agua se arremolina, nació Emiliano Zapata Salazar. Su abuelo materno y sus padres participaron en la defensa de México. El abuelo materno fue parte del ejército de José María Morelos. Y los papás el papá participó también en la intervención de reforma, en la lucha de reforma, en la intervención francesa, y eso pues le dio desde su origen y su destino a Emiliano Zapata, pues la lucha en favor de la libertad, en favor de la democracia y sobre todo de la justicia, que era para él pues darle a cada quien lo que le corresponde. Por eso Emiliano Zapata, desde muy joven, pues se convirtió en un líder natural en un estado que había sido muy invadido por los grandes hacendados. Acuérdense que en la época que estamos hablando, en que nació, pues todavía estaba el porfiriato, y habían estado durante el porfiriato y más atrás, y obviamente todos los 300 años de la conquista, pues la instalación de las grandes haciendas, donde los hacendados tenían pues prácticamente antes de la independencia como esclavos a muchas personas, después de la independencia con las famosas tiendas de raya, en donde pues prácticamente tenían una participación muy baja del ingreso de la producción que se tenía en las haciendas. Obviamente no había derechos laborales y toda la tierra pues les pertenecía a los grandes hacendados. No era posible que tuvieran donde sembrar, y decían ellos con sorna, dijo, si los campesinos quieren sembrar, pues les vamos a dar macetas. Y precisamente en contra de esa acaparamiento de tierras fue la lucha de Emiliano Zapata, quien desde 1807, 1808, prácticamente 2 años antes de que empezara, 1908, 1909, prácticamente 2 o 3 años antes de que empezara la revolución, él empieza a ser reconocido como líder ahí de su municipio, de su región, y se empieza a incorporar al movimiento revolucionario, pero su ideal fue muy claro, fue la defensa de la tierra de los campesinos, de luchar contra el acaparamiento de la tierra. Por eso cuando ya empieza el movimiento revolucionario, el ideal de él fue muy claro, y luego se plasmó en el artículo 27 constitucional. Entonces, Zapata participa en el movimiento revolucionario y se convierte en el caudillo del sur, porque en los estados de Morelos, incluso en la Ciudad de México, en Puebla, en todas estas regiones, estos lugares, pues él tenía mucha presencia y él tenía una gran participación en el movimiento de revolucionario, de tal forma que Madero, cuando andaba de candidato, después de presidente, pues lo buscó y le pidió el apoyo y se lo dio. Zapata luchó a favor del principio por el cambio de régimen, se logró el cambio de presidente de la República, a la salida de Porfirio Díaz, pero cuando entra Madero,
pareciera que los problemas terminarían ahí para el tema del acaparamiento de tierras. Y uno de los problemas que tuvo Emiliano Zapata con Francisco I. Madero es que cuando ya llegó a la presidencia de la República no le cumplía el tema del reparto de tierras. Y hay un texto que se los voy a compartir, un diálogo que tuvieron Madero y Zapata, donde él le decía que ya se hiciera el reparto de tierras. Entonces, y Madero le decía que no era el momento, incluso le ofrecía a él una hacienda, le ofrecía tierras, incluso le dijo, lo exhortó en un momento a salir del país. Y Zapata le contestó: no, señor Madero, yo me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted, a mí y al estado de Morelos, lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota. La chichicuilota. Esa es la expresión que utilizó Zapata para decirle a Madero que no estaba de acuerdo en esa decisión y en esa posición que tenía Madero de llevar las cosas con más calma en la cuestión que era un reclamo, y pues por eso inició la revolución. Ramiro, por eso ¿no sería, empieza el decaimiento de Madero. ¿No sería que para Madero era difícil repartir las tierras porque él era un rico hacendado? Él era hacendado, claro, pues de acá. Iba a atacar a su propia gente. De Parras de la Fuente, exactamente. Sí. Entonces su familia, su abuelo, sus papás, pues eran grandes hacendados. Por eso le dieron a él la oportunidad de estudiar en Francia, venía de estudios en el extranjero. La visión que tenía era muy distinta a la que tenía Villa y Madero y Zapata, ¿no? Porque entonces, además hay una cosa, Ramiro, no sé si lo consigna en tu lectura. Los indígenas tenían títulos de propiedad expedidos en la época de la colonia. Sí, por eso que no se respetaban. Ahí se narra donde Zapata desde 1908-9 empieza a hurgar y sacan todos esos documentos, ¿sí?, nuestros, efectivamente, donde decían, pues si nosotros somos dueños de todo esto, porque ya los tenían esos títulos de propiedad. Y por eso él se invita a personajes, abogados como Soto y Gama, que era un gran ideólogo, y personajes como Luis Cabrera, para que le ayuden, porque Zapata solamente estudió primaria. Entonces sí tenía un equipo en el Movimiento del Sur que estaba viendo legalmente cómo se podía restituir esas tierras a los campesinos, sobre todo a los de Morelos, porque siempre fue pues su lugar ahí de operación y la inspiración básicamente de su lucha. Y obviamente Madero no cumplió esa situación. Después, pues como ya sabemos, viene la escena trágica en 1913, en febrero, lo quitan, luego lo asesinan, y cuando entra el usurpador Victoriano Huerta, lógicamente Zapata se opone, ¿verdad?, a él, y ahí otra vez los enfrentamientos por parte del gobierno federal, representado por lo que es el usurpador Huerta, y de nuevo otra vez se activa el movimiento insurgente de Emiliano Zapata, y sale en escena Venustiano Carranza, que empieza a pactar con los líderes revolucionarios. Se hace en primera instancia en 1914 el encuentro histórico entre Zapata y Villa en diciembre, esa foto que está en muchos restaurantes de aquí de Nuevo Laredo y en otras partes, en donde se sientan en la silla presidencial. En diciembre de 1914 se encuentran allá en Xochimilco, el encuentro de Xochimilco, y ahí se toman una foto en la silla presidencial, y ellos pues realmente no aspiraban a ser presidentes de la República, ninguno de los dos, y sobre todo Zapata tenía muy claro, y eso hay que reconocérselo, su objetivo, que era la distribución equitativa de las tierras. Después viene el siguiente año, en 1915, la Convención de Aguascalientes, donde Carranza pues trató de juntar a todos los líderes revolucionarios. Finalmente no se pusieron de acuerdo, sale de presidente ahí Eulalio Gutiérrez, apoyado también por Zapata y por Villa. Se aleja Carranza del centro del país, se va a Veracruz, y Zapata mantiene, eso hay que reconocerlo, mantiene siempre su ideal, no cambia, no negocia, no canjea nada, él sigue con su ideal de reparto de tierras,
Y bueno, le toca ver, afortunadamente, después de la Convención de Aguascalientes, ver la promulgación de la Constitución del 17, ¿no? Que empezó ya en el 16, desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la parte de la elaboración de los artículos, y pues se promulga el 5 de febrero de 1917. Y digamos, en ese sentido, al menos plasmada en la Carta Magna, logra Zapata ver cristalizado su proyecto en el artículo 27 constitucional, donde pues habla del reparto equitativo de tierras. En el papel. Exactamente, en el papel al menos lo ve, porque él lo asesinan 2 años después, en 1919, realmente vive 39 años. y en esa, en eso sí, muy joven, la verdad. Y en esa etapa final de Zapata, pues sigue luchando, y pues obviamente el quitarle todas las tierras a los hacendados, pues no lo ve todavía muy cristalizado, pero sí logra plasmar su ideal en la Constitución, y sí logra dejar claro pues la importancia de que a los campesinos y a todos los trabajadores pues se le dé la tierra que le corresponde. Y esa frase de que la tierra es la que del que la trabaja, es una frase que él utiliza, pero fíjense que leyendo este libro me encontré que esa frase es del papá de los hermanos Flores Magón, de Jesús Enrique Flores Magón. Él fue el que hizo esa frase allá en Puebla, ellos eran poblanos, y esa frase siguió en el movimiento zapatista, incluso la utilizó el Che Guevara mucho, y Castro en la época de la Revolución Cubana, pero el autor pues fue el papá de los hermanos Flores Magón. Y bueno, pues esta es la historia, esta es la biografía, y haciéndole un reconocimiento a Emiliano Zapata Salazar hoy en su aniversario, y pues dejando el testimonio de un mexicano que luchó sin ningún interés, sin ninguna negociación, y con una claridad de ideas en cuestión del justo reparto de tierras, para que los campesinos y todo aquel que quiera trabajar la tierra pues tenga un espacio donde pueda hacer esa importante labor pues que nos alimenta a todos los mexicanos. Y que murió